La base de un mundo nuevo. La sociedad de la Nueva España. La Nueva España era un territorio muy grande en América. Era una colonia que obedecía directamente a los reyes de España. Este gobierno español duró 300 años. Allí se formó una sociedad nueva y con muchas reglas. Esta sociedad era muy diferente a las de Europa. Empezó a crearse poquito después de que los españoles conquistaron en el siglo XVI. La conquista trajo cambios muy grandes a las tierras y a la gente que vivía allí desde antes. Los españoles que llegaron pusieron con cuidado un nuevo orden social. Este orden, llamado Virreinato de la Nueva España, duraría por muchos siglos. Marcó mucho el futuro de las tierras que después se convirtieron en México. La sociedad de la Nueva España tenía niveles muy estrictos. Imagina que era como una pirámide alta, con poquitos arriba. Mucha más gente estaba en la parte de abajo, que era más ancha. El lugar de una persona en esta pirámide casi siempre se decidía desde que nacía. Era muy difícil subir a un nivel social más alto. Este sistema estaba hecho para mantener el orden y el control. Las autoridades españolas querían seguir teniendo el poder. Todos entendían cuál era su lugar en este orden. Esto dejaba claros los papeles de cada quien, pero también limitaba las oportunidades. La vida era muy diferente según el nivel que tuvieras en la pirámide. La razón principal para estos niveles era de dónde venías y tu raza. Importaba mucho dónde habías nacido, y de quién eras familia era todavía más importante. La idea de la pureza de sangre era muy importante. Esto quería decir que tener sangre pura española era lo más valorado. Los reyes de España crearon leyes que hacían más fuertes estas diferencias. Las costumbres y la vida de todos los días también mostraban estas divisiones por raza y por nivel social. Este sistema creó una sociedad con muchas separaciones profundas entre la gente. La gente de diferentes grupos muchas veces vivía muy separada. No todos eran vistos como iguales ante la ley o en la sociedad. Entender cómo estaba organizada esta sociedad tan complicada es muy importante. Nos ayuda a entender muchas cosas que pasaron en la historia de la Nueva España. También nos enseña de dónde vienen algunos problemas sociales del México de ahora. Necesitamos ver cuáles eran los principales grupos sociales que había. Vamos a explorar qué hacía cada uno en esta sociedad. También vamos a aprender sobre los problemas y las luchas que tuvieron. Cómo se relacionaron y lo que aportaron construyó la base de una nueva cultura. Esta es la historia de la gente tan variada de la Nueva España. Lo que nos dejaron todavía se puede ver en México hoy en día. Es una historia de poder, de desigualdad y de no dejarse vencer. La escalera social. La gente de la Nueva España. Hasta arriba de la pirámide social estaban los peninsulares. Ellos eran personas nacidas en España, en la península ibérica. Tenían los puestos más importantes y con más poder en la colonia. Esto incluía los trabajos más altos en el gobierno de la colonia. Eran virreyes, gobernadores y jueces importantes. Los peninsulares también controlaban los puestos más altos en la Iglesia Católica. Ellos representaban directamente la autoridad del rey de España. Aunque no eran muchos, tenían muchísima influencia. Disfrutaban de muchos privilegios y eran muy respetados socialmente. Ellos eran leales primero a España, no a la Nueva España. Abajo de los peninsulares estaban los criollos. Ellos eran personas con familia totalmente española, pero habían nacido en América, no en España. Los criollos podían llegar a ser muy ricos e influyentes. Muchos eran dueños de grandes terrenos para cultivar llamados haciendas. Otros eran comerciantes exitosos, mineros o profesionistas. Aunque tenían dinero y sangre española, tenían limitaciones. Muchas veces no los dejaban tener los puestos más altos en el gobierno y en la iglesia. Esos puestos importantes casi siempre eran para los peninsulares. Esta discriminación hizo que los criollos se sintieran cada vez más molestos. Después, en la escalera social, seguían los mestizos. Los mestizos eran personas con mezcla de familia europea e indígena. Este grupo fue creciendo mucho en número durante todo el tiempo de la colonia. Su lugar en la sociedad a veces no estaba claro y cambiaba. No los aceptaban completamente como españoles. Tampoco los consideraban parte de las comunidades indígenas. Los mestizos trabajaban en muchas cosas diferentes. Muchos eran artesanos, dueños de tiendas pequeñas o pequeños agricultores. Otros trabajaban como supervisores en las haciendas o en las minas. Poco a poco, tuvieron un papel más importante en la economía y la sociedad de la colonia.
Hasta abajo de los niveles sociales estaban los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Los pueblos indígenas eran los primeros habitantes de estas tierras. Ellos eran la parte más grande de la población. Les exigían trabajos muy pesados y pagar tributos. Según la ley, eran súbditos del rey de España y tenían algunas protecciones. Los afrodescendientes eran personas con familia de África. A la mayoría los trajeron a la fuerza a la Nueva España como esclavos. Trabajaban en condiciones muy duras en diferentes lugares. Esto incluía minas, plantaciones de azúcar y como sirvientes en las casas. Los dos grupos sufrieron mucha discriminación y abuso. Divisiones y dificultades. Las realidades de la vida. La vida en la Nueva España estaba marcada por una desigualdad muy grande. Un grupo muy chiquito de gente importante controlaba casi toda la riqueza y las tierras. Esta gente importante, sobre todo peninsulares y algunos criollos, vivía muy cómodamente, pero muy diferente a ellos, la mayoría de la gente vivía en la pobreza. Aquí estaban los indígenas, los mestizos y los afrodescendientes. No todos tenían el mismo acceso a cosas básicas como la tierra, la educación y la justicia. La diferencia de dinero entre ricos y pobres era enorme. Esta gran división causó muchos problemas sociales y enojos. Era algo muy propio de la sociedad de la colonia. Para mucha gente, que las cosas fueran justas era solo un sueño lejano. La discriminación por raza estaba por todos lados y era parte del sistema. Los españoles crearon un sistema complicado conocido como el sistema de castas. Este sistema dividía a la gente en muchas categorías. La división se basaba en la mezcla de razas que se pensaba que tenían. La sangre pura española, o limpieza de sangre, estaba hasta arriba. Los que tenían familia indígena o africana estaban en niveles más bajos. Cada casta tenía diferentes derechos ante la ley y diferentes privilegios sociales. Este sistema estaba metido en todas las partes de la vida en la colonia. Servía para decir que estaba bien que el poder y las cosas de valor no se repartieran por igual. Las pinturas de castas mostraban estos niveles de razas para que todos los vieran. Abusar del trabajo de la gente era una base muy importante de la economía de la colonia. A las comunidades indígenas las obligaban a hacer diferentes tipos de trabajos forzados. Sistemas como la encomienda al principio daban a los españoles derechos sobre el trabajo de los indígenas. Después, el repartimiento obligaba a los hombres indígenas a trabajar por ciertos tiempos. Trabajaban muy duro en minas de plata, en haciendas y en obras para el público. Las condiciones muchas veces eran terribles y por eso moría mucha gente. Los afrodescendientes, en su mayoría, sufrieron los horrores de la esclavitud, donde eran tratados como cosas. Por ley se les consideraba propiedad y se les podía comprar y vender. Su trabajo forzado era muy importante en las plantaciones de azúcar y en las ciudades. Estas duras condiciones de desigualdad y abuso hicieron que la gente estuviera muy descontenta. Los enojos sociales siempre estaban ahí, como hirviendo por debajo en la vida de la colonia. Hubo muchas formas en que los grupos maltratados se resistieron, desde pequeñas cosas para no obedecer todos los días hasta rebeliones organizadas. Las comunidades indígenas muchas veces lucharon para proteger sus tierras y sus culturas. Los mestizos y los criollos también estaban cada vez más inconformes con el gobierno español. A los criollos les molestaba no tener poder, aunque tuvieran dinero. Este descontento que crecía y las ganas de un cambio eran fuerzas muy poderosas. Con el tiempo, ayudarían a que se acabara el gobierno español en la colonia. Las semillas de la revolución se sembraron en esta tierra de desigualdad. Un legado forjado hacia el México moderno. Cada grupo social ayudó de forma diferente a la economía de la Nueva España. Los peninsulares manejaban el gobierno de la colonia y el comercio con otros países. Los criollos eran dueños y manejaban muchas de las grandes haciendas y minas. Controlaban mucha riqueza de la agricultura y de los minerales. Los mestizos eran una parte muy importante de la economía dentro de la Nueva España. Trabajaban como artesanos, arrieros, dueños de tiendas y obreros con habilidades. Los pueblos indígenas eran la mayor parte de la gente que trabajaba. Su trabajo en la agricultura, la minería y la construcción era muy necesario. El trabajo forzado de los afrodescendientes era especialmente importante en la agricultura de lugares cálidos. Este sistema económico, con sus reglas y niveles,
le daba mucha fuerza al Imperio español. La cultura de la Nueva España era como un tejido lleno de colores, hecho con muchos hilos diferentes. Las tradiciones españolas se mezclaron con las diferentes culturas indígenas. Las influencias de África también se sumaron a esta rica mezcla cultural. Esta mezcla, que llamamos sincretismo, se veía en muchas cosas. En la religión, las creencias indígenas muchas veces se unieron con las costumbres católicas. Nacieron nuevos estilos de arte, como el barroco mexicano en la arquitectura. Este arte muchas veces incluía dibujos y sentimientos indígenas. La música, el baile, la comida y las fiestas, todo mostraba esta mezcla. Esta herencia cultural única es algo que define a México hoy en día. Muestra cómo su gente tan variada supo aguantar y ser creativa. Gap 2S. En la política, los niveles sociales tan estrictos crearon problemas cada vez más grandes. Los criollos, aunque tenían poder económico, querían tener más influencia en la política. Cada vez les molestaba más que los peninsulares mandaran tanto. Empezaron a llegar a la Nueva España ideas de Europa de un movimiento llamado la Ilustración. Estas ideas hablaban de derechos que todos tenemos, de libertad y de gobernarse a sí mismos. Les gustaron a los criollos que se sentían dejados de lado por el sistema español. Las comunidades indígenas siguieron con su larga lucha por proteger sus derechos y sus tierras. Algunos grupos de mestizos también buscaban que se les reconociera más y tener más oportunidades. Al sistema colonial español le costó trabajo ajustarse a estas presiones que crecían. Esta falta de cambio al final llevó a un conflicto abierto. Las grandes divisiones sociales y el descontento de mucha gente fueron muy importantes. Impulsaron el movimiento para independizarse de España a principios del siglo XIX. La lucha por la independencia fue larga y complicada. Diferentes grupos sociales participaron por distintas razones y con diferentes metas. Después de la independencia, fue difícil construir un país unido y justo para todos. Lo que dejó la colonia, como la desigualdad y el ver mal a otras razas, siguió existiendo. México empezó un largo camino para definirse como un país moderno. Lo que aportaron y las luchas de todos los grupos de la Nueva España marcaron este camino. Entender este pasado de la colonia es importantísimo para entender al México de hoy. Los ecos de la sociedad de la Nueva España todavía se escuchan.